Bueno, en más de una oportunidad del matinal Nuestra Casa hemos hablado de salud mental, desde la vereda psicológica, conversando con especialistas, pero hoy nos toca hablar del relato de un paciente, de alguien que vivió en carne propia cómo se trabaja en la vereda de la salud mental en Chile y particularmente la vivencia de alguien que estuvo internado en un centro psiquiátrico. Hoy nos acompaña el escritor y autor chileno, además él es académico, licenciado en letras, magíster en lingüística y en escritura narrativa. Joaquín Miranda está con nosotros para hablar del libro Psicosis lúcida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación aquí. Feliz de conversar con ustedes sobre este tema tan importante. Sí, recién este año con más fuerza se ha hablado sobre el acceso a salud mental, se han ofrecido y se han anunciado recursos también para mejorar la infraestructura, dar más acceso, pero tú has sido testigo de todo lo que hoy día significa también esto que estamos conversando desde fuera, que también es importante poder analizar lo que pasa desde dentro, de lo que pasa desde los lugares de rehabilitación también. Tú desde los 15 años cuentas en tu historia que has estado viviendo precisamente internaciones, el trabajo con especialistas, para que nos cuentes un poquitito cómo ha sido esa visión para ti desde dentro de nuestro sistema de salud mental en Chile. Bueno, cuando yo estuve internado yo diría que bien mal el sistema de salud mental. Primero por la negligencia psiquiátrica que me tocó vivir y luego por lo que viví dentro de la hospitalización, pero me gustaría apuntar más que nada porque sí, efectivamente se habla mucho de salud mental, pero lo que a mí me parece más importante es poner el tema en la sociedad común y corriente que incluso no habla de esto, porque hay muchos estigmas que rodean al tema de la salud mental. O sea, estar internado ya te convierte en un paria social o tener un diagnóstico te convierte en un paria social. Y a pesar de los discursos que hay, de la supuesta preocupación que hay, no hay acciones que se hayan llevado a cabo o que estén concretizándose para mejorar la calidad de vida de esas personas. Em, Quisiera partir por ahí. O sea, sí que me desvió un poco de la pregunta, pero creo que lo que quiero enfatizar también en el libro es el rol social que tenemos todos a la hora de incorporar a personas que tienen una diferencia, que son marginados por la sociedad. Y es una labor que nos corresponde a todos nosotros. Entonces, quisiera enfatizar eso Sí, primero. Así que no respondí muy bien tu no, pregunta, pero que quería partir con eso. es importante, Joaquín, porque en el fondo lo que nosotros queremos saber es cuál fue tu motivación personal para revivir una experiencia que claramente marcó tu vida, de la cual Sí. evidentemente hay un antes y un después, es un punto de quiebre la internación, pero hablas de psicosis lúcida. Hay bastante lucidez también en la crítica social que tú realizas en este libro y que va más allá, como bien señalas, del sistema de salud mental, sino que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos también con la salud mental. Siempre acá decimos en el matinal que costó mucho que hubiera este cambio de paradigma respecto de entender que la salud mental no puede estar separada de la salud física, que como seres somos uno, que hay necesidades diferentes en cada uno de nosotros y que muy probablemente más de alguno haya pasado por un cuadro relacionado a la salud mental, pero ha sido superado o no, ¿cierto? De manera autónoma, Ujú. porque no tenemos esa cercanía con la salud mental. A ver si tú nos cuentas un poquito acerca del título, de qué va esta psicosis lúcida. Perfecto. Sí, bueno, lo primero que hice sobre la razón para publicar es, mm, lo he dicho en algunas otras entrevistas, que a mí me gusta mucho Rodolfo Walsh cuando dice que la razón para publicar no debe ser jamás ni el éxito, ni la fama, ni esas cosas, sino que el libro actúe, que el libro haga algún cambio, por muy minúsculo que sea. En el caso de Rodolfo Walsh se destaparon cosas de la dictadura argentina que sin él no se habrían sabido. A mí me gustaría, obviamente yo no puedo controlar lo que lee la gente, pero me gustaría mucho que esto sirviera para dialogar en torno al tema eh, salud mental general. Y sobre psicosis lúcida, ¿de qué va? Bueno, el libro está dividido en tres partes y nace cuando fui a buscar la ficha clínica donde estuve internado.
porque me llamó la atención muchas cosas que, de hecho, son bastante absurdas. Por ejemplo, que hayan considerado como un antecedente para la internación que yo escuchara metal, por ejemplo. O lo que te habla de una cero comprensión de las personas. Y bueno, entonces parte con mi vivencia, la internación a los 15 años, luego cómo sobrevivir en una sociedad que estigmatiza a cualquier persona que es distinta y al final un poquito una reflexión. Como tú dices, gracias por llamarla lúcida, yo no sé si está tan claro, pero que claro, que critica sobre todo el poder psiquiátrico que hay, porque mi problema no es la psiquiatría, sino los psiquiatras. Y, cómo eso puede cambiarte la vida. No sé, por ejemplo, te voy a contar un caso, no voy a dar el nombre, pero hace poco un amigo me contó que después de 30 años diagnosticado con esquizofrenia le dijeron que nunca tuvo esquizofrenia. Wow. Y, y estuvo 30 años buscando pega, nunca trabajó en nada estable, lo marginaron, se deprimía, etcétera. Y todo por un mal diagnóstico. Entonces, a mí, este libro, ojalá, insisto, no puedo controlar la lectura, pero ojalá cuestione un poco el rol de los psiquiatras, porque tienen mucho poder, confiamos ciegamente en lo que dicen, pero la verdad es que no, o sea, los psiquiatras no han estado internados, a muchos no han tenido nunca una crisis, eh, entonces, cuestionar eso. Claro. El libro va al final, si bien es mi experiencia, la idea es que a partir de esa experiencia otros hablen también de su experiencia y dialoguemos, siempre diálogos. A mí no me interesa invalidar a los psiquiatras, pero sí ponerlos en duda y ojalá que reflexionen en ellos también sobre su pega y decir, sí, sabes que igual nos hemos equivocado, podemos hacerlo mejor, qué sé yo. Eso es el libro para mí, más Sí. que la historia de mi internación. Sí, por ¿Cachai? eso partía preguntándote también por poder hacer un análisis del sistema de salud mental, porque conociendo ese análisis podemos hacer este análisis que tú nos estás llamando a hacer también, a cuestionar a lo mejor ese sistema o a los psiquiatras más que la psiquiatría, porque claro, estamos hablando de que cuando tú ingresaste a los 15 años era muy distinto la forma de abordar todo esto. Y por eso también te quería preguntar, porque a los 15 años, incluso pasaba cuando estábamos en el colegio, lo único que nos hacían era empastillarnos. Está la generación Ritalin. Hoy día cambió Claro. muchísimo ese concepto. Se abordan de otra manera. Me imagino que en el concepto de la internación también. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado en aquello? Porque se critican muchísimo estos espacios, que son muy pocos, y muy poco tiempo que destinan los psiquiatras en salud pública, los pocos que hay, al tiempo que están conversando con una persona para diagnosticarla. ¿En cuánto lo diagnostican? ¿En 5 minutos? ¿En 10 minutos? Sí. Y después los tienen que ver en un año más porque tienen que esperar otra hora. Para analizar un poquito aquello, para empezar también a poder cuestionar el sistema que tenemos. Mencionaste un montón de cosas muy importantes. Efectivamente, o sea, no solo en salud pública, ojo que la salud privada, y esto es un horror, porque una consulta te puede costar 100 lucas la Mm, hora, sí. y, y eso sin contar los remedios, que también los remedios son carísimos. Entonces, estoy pensando en la salud privada. Y claro, es que un problema que para mí es importante es que yo creo que la psiquiatría, en primer lugar, no es una rama de la medicina. O sea, es un error considerar los médicos. ¿Por qué? Me explico. En primer lugar, la medicina tiene como objeto de estudio el cuerpo humano. O sea, tú ves, estudias, no sé, la rodilla, el sistema nervioso, siempre es el cuerpo humano. La psiquiatría no. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psiquiatría? No sabemos, si me dicen la mente, ¿qué es la mente? Bueno, no es cuerpo, no es medicina. Y tampoco es científica la psiquiatría. No funciona con el método científico. Entonces, de partida hay un error al educar a los futuros psiquiatras, al hacerlos creer que son médicos. No son médicos, son personas que debieran saber mucho sobre, no sé, filosofía, historia, sociología, psicología. ¿Por qué? Porque la gente que sufre, no sé, depresiones, eh, esas depresiones se explican mucho por el entorno más que por algo genético, por ejemplo. O sea, si una persona está viviendo en la calle
se le acaba de morir el papá, eso no tiene nada que ver con el cuerpo humano y tiene que ver con la historia del paciente. Eso primero, para mí hay un problema grandote al ponerlos en un mismo saco y no lo digo como algo que sea malo, de hecho me parece muy positivo, se podría armar una facultad de psiquiatría distinta aparte para formar psiquiatras que tengan más conocimientos sobre otras cosas, porque seamos francos, de nada le sirve a un psiquiatra saberse los huesos de la mano, no tiene ningún sentido. Entonces, eso primero. Segundo, vivimos en un sistema que es apresurado en todo sentido. O sea, no solamente le pasa a los psiquiatras, le pasa a todo el mundo. Yo he conocido médicos, por ejemplo, que nada que ver, así, de otras áreas, que, que están contratados en clínicas, no sé, en la alemana, incluso clínicas súper caras, que están muy tristes y deprimidos porque los obligan a ver pacientes en 10 minutos. Y claro, tú no alcanzas a diagnosticar, ni siquiera a establecer un vínculo, porque tú igual tienes que confiar en el médico. Pero igual, eso es un problema ya más grande a nivel de modelo, que es que lo que se prioriza por sobre todo es producir, 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 y el bienestar da igual, ¿no? O sea, el neoliberalismo es eso. Y los psiquiatras lo que hacen es eso, o sea, si tú no puedes salir de la casa, tómate esto para salir de la casa, pero nunca apuntan a la causa que es lo que no te hace salir de la casa. Sí, y Y Joaquín, bueno, por eso yo creo que es tan importante hablar de salud mental también desde una mirada multidisciplinaria, ¿no? Hemos podido conocer sí, esas experiencias también, la psiquiatría se acompaña mucho de la psicología, justamente para aquello. La idea es que las personas también hagan este tipo de terapias desde otra vereda, no únicamente farmacológica. Yo creo que eso también es parte del análisis médico que se hace cuando se llega un diagnóstico con una persona. Y ahí me gustaría volver un poquito a tu historia personal y lo que retratas en este libro. ¿Cómo fue para ti la experiencia a tus 15 años? Estamos hablando de un niño, un adolescente. ¿Cómo eso también definió tu vida, me imagino, ¿no? Porque claramente luego las decisiones se van enmarcando de una u otra manera en las vivencias que tuvimos en nuestra infancia. ¿Cómo fue para ti en lo personal y qué es lo que nos quieres contar a través de este libro? bueno, fue muy traumático. Y justamente aprovecho de responder otra pregunta porque no me acuerdo cuál de ustedes mencionó, pero que ha pasado tiempo y quizá ahora es distinto. Efectivamente hay unas nuevas generaciones de psiquiatras que son un poquito distintas, pero las internaciones no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora hay profesiones como terapeutas ocupacionales que acompañan un poco, pero adentro es bien violento todo. Entonces, yo viví esa violencia física y psicológica em, y yo diría que es algo que no voy a superar jamás. Em, y en cuanto a las consecuencias, por ejemplo, yo, o sea, sigo tomando medicamentos, cada vez que tomo los fármacos me acuerdo de la internación, em, me ha marcado en todo, o sea, en las cosas en que trabajo, en la forma de pensar, me cambió mucho. Pero igual, claro, es una experiencia personal, yo sé que no todos lo han vivido así, pero por decirte algo, adentro te tratan como una cosa, te tratan como un ser inferior. Y a mí me ha costado hasta el día de hoy, por ejemplo, tener autoestima, creer que soy capaz de hacer cosas. Y eso lo atribuyo a cómo me trataron adentro. Y porque tú y esto lo vi con todos los internos, eres un objeto. Eres un objeto que está ahí y no te tratan como persona. Muy denigrante, muy humillante. Y eso es una de las cosas que más me ha quedado, como creer que estoy condenado a no hacer nada. Sí, aunque yo lo racionalice y diga, pero ¿cómo si igual puedo hacer cosas? Creo que la peor secuela es esa. El trato es tan, 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 tan humillante, tan malo. De ti te dicen literalmente que no vas a lograr nada, que eres un loquito, ¿cachai? Etcétera. Que a los 15 años que te digan eso, cuando estás constituyendo tu identidad más encima, Y perdón, pero ¿eso te lo dijeron funcionarios del lugar donde estuviste internado? sí, pero no. Hubo solo una persona que fue buena, que fue mi cuidador, que no me dijo eso. Mira, en verdad los cuidadores son lo mejor que hay dentro, que hoy en día son casi todos terapeutas ocupacionales.
gente como con vocación, te acompañan, etcétera, pero los otros son bien agresivos. O sea, los enfermeros, por ejemplo, insisto, esto es mi experiencia, Claro. porque otros tienen experiencias espectaculares, pero yo era de esas personas que no podía tragar los medicamentos. Hay mucha gente que les cuesta, que le dan arcadas. Ujú. Yo me acuerdo que llegaban, me obligaban y yo por miedo a que no me hicieran nada, me los masticaba, ¿cachai? Me los tragaba. La enfermera que me sacaba sangre se reía cuando me dolía. eh, y, y te decían, no, tú estás acá, están los loquitos, ya, filo, ya, era. Y eso cuando uno es chico, bueno, a toda edad es duro, Sí, pero bueno, cuando imagínate cuando 15 estás años más todavía. Claro. constituyendo tu identidad y te empiezas a creer el cuento. O sea, yo cuando salí, de hecho, volví al colegio y dije, bueno, pero no voy a lograr nada si mis compañeros van a lograr todo. Entonces yo empecé a dormir en las clases, que no... Mm. Y eso queda hasta el día de hoy, a Pero pesar de que pueda lograste, racionar. lograste este libro que queda como testimonio, por supuesto, y que podemos encontrar a través de las librerías. Por eso te agradecemos también por estar acá con nosotros, darnos cuenta de este mundo que muy pocas personas a lo mejor conocen y obviamente a través del libro van a poder interiorizarse más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima, Joaquín. Aquí está Psicosis Lúcida entonces de Joaquín Miranda Puentes. Ojalá sea una instancia que sirva también para la reflexión, para la conversación, para que se abran los diálogos desde la vereda psiquiátrica, psicológica, conocer historias como esta, sin duda que remece. Ojalá no se siga repitiendo la experiencia que vivió Joaquín. Sí, un tema que por supuesto hay que poner sobre la mesa, analizar y nosotros por supuesto tenemos muchos temas que analizar, que conversar y que